Shalom. Estamos aquí para la sexta lectura de la Parashat Vairá, capítulo 21, versículo 22, hasta el final del capítulo 21, que es en el versículo 34. Y ocurrió en ese mismo tiempo que habló Abimelech y Pijol, jefe de su ejército, a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que tú haces, pero ahora júrame por Elohim aquí, que no engañarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino como el favor que he hecho contigo harás conmigo y con la tierra en donde has peregrinado en ella. Y contestó Abraham: yo juro. Entonces reprochó Abraham a Abimelech por causa del pozo de agua que habían robado los siervos de Abimelech, y contestó Abimelech: no he sabido quién ha hecho esta cosa. También tú no me lo avisaste, y también yo no lo he oído aparte de hoy. Tomó Abraham ovejas y vacunos, los entregó a Abimelech, y concertaron los dos un pacto. Y colocó Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Entonces dijo Abimelech a Abraham: ¿qué son estas 7 corderas que colocaste aparte? Y contestó: he aquí las 7 corderas tomarás de mi mano para que sirvan para mí, por testimonio de que yo he cavado este pozo. Por eso llamó a ese lugar Beer-sheba, porque allí juraron los dos. Y concretaron un pacto en Beer-sheba. Se levantó Abimelech y Pijol, jefe de su ejército, y volvieron a la tierra de los Filistim, y plantó un árbol en Beer-sheba, e invocó allí el nombre de Adonai, el Elohim del universo, y peregrinó Abraham en la tierra de los Filistim muchos días. Bien, esto es lo que dice la sexta aliyá, y no habla sino de un pacto que Abimelech hace con Abraham Avinu, aún después de que hay una pequeña diferencia con respecto de unos pozos, pero todo se da por terceros y no se da directamente por ellos. Y el convenio es que establezcan la paz no solamente por este tiempo, sino por tiempo sucesivo entre los descendientes de Abraham y los descendientes de Abimelech. Aquí nosotros vemos la astucia de Abimelech, quien, sabedor de las propiedades de bendición que posee Abraham, la riqueza, la educación, la palabra, el honor y el crédito que tiene Abraham, Abimelech aprovecha para establecer un pacto con un hombre que sabe que tiene todo para poder trascender en esa época y trascender a través de muchas generaciones. Así que él, con gran inteligencia, con gran astucia, Abimelech se asocia con él a través de un pacto, y hay un intercambio entre animales para poder darle validez al pacto. ¿Qué aprendemos precisamente de esto? Que otros pueden aprovechar la oportunidad, si actúan con inteligencia, de la bendición que recae sobre nosotros por ser descendientes de Abraham Avinu. Y esto es una lección para todo el mundo, en la que deben aprovechar la bendición que otro acarrea consigo. Asociarse con ellos es lo mejor que pueden hacer, y es un acto de gran inteligencia. Shalom.